Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a los debates de la televisión de Ferrol. En esta ocasión nos vamos a centrar en los fondos marinos de la comarca. En los medios de comunicación no hacemos más que ver imágenes bastante impactantes del mal estado en el que se encuentran los océanos por culpa de los seres humanos, de nuestro mal comportamiento, por eso que vertimos en los mares. Pero ¿qué pasa con toda esa suciedad que hay en ellos? Pues esta noche nos vamos a centrar en la ría de Ferrol, en cómo se encuentra, cuál es su estado, cómo ha ido evolucionando, también de su fauna o de esas limpiezas altruistas que se llevan a cabo para intentar que la ría esté mejor. Pues para hablar de todo esto nos acompaña esta noche, por un lado, Paco Portero Durán, naturalista y amante del mar, también perteneciente al Club do Mar de Ferrol. Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, todos ellos van a participar, forman parte del Club de Mar de Ferrol. Nos acompaña también Rodrigo Aneiros Morado, propietario de Subacuáticas del Norte, además de buzo profesional. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y además nos acompaña Santiago Taboas Vallejo, biólogo y también perteneciente al Club del Mar de Ferrol. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias a los tres por venir esta noche aquí para conocer cómo se encuentra el estado de nuestra ría, pero antes de nada creo que es necesario conocerles un poquito mejor y saber cuál es esa vinculación que tienen con el mar, con los fondos marinos, y comenzamos contigo Paco. Coméntanos, por favor. Bueno, la vinculación pues es algo muy fuerte para mí, porque el mar forma parte de mi vida. Ya desde que era pequeñito ya había una película, una serie, se llama Viaje al fondo del mar, y viendo esta película, pues de alguna manera pues surgió esa ilusión por descubrir lo que las aguas escondían bajo sus fondos, ¿no? Poco a poco fue pasando el tiempo y tuve la ocasión, la gran oportunidad pues de entrar en la Armada, hacer la mili, y allí fue donde en el centro de buceo pues me enseñaron a bucear, y desde ahí pues no he parado hasta ahora. ¿Qué significa para ti bucear? Bucear para mí es la última frontera que aún queda, por decirlo de alguna manera, virgen, donde el ser humano no ha podido meter la mano del todo, aunque poco a poco la está metiendo con los medios técnicos que tenemos, y aparte pues la gran relajación que da pues el estar sumergido bajo sus aguas. Como os presentaba anteriormente, todos pertenecéis al Club do Mar de Ferrol. Cuéntanos un poquito. Sí, pertenecemos concretamente a la sección de buceo del Club del Mar de Ferrol, una sección pequeña, pero con grandes labores. Hacemos limpiezas de fondos, hacemos 1000 actividades, salidas todos los domingos de buceo. Independientemente del tiempo. Aquí el tiempo mayoritariamente siempre es malo, es lluvioso. Si no se puede bucear fuera de la ría, buceamos dentro de la ría. Mi mujer siempre me dice, pero siempre vais a bucear al mismo sitio. Y es que ella se imagina que es como la calle real, que si tú vas todos los días por la calle real te vas a encontrar siempre, pero no es así. No es así, porque nuestro amigo Sentoyo, pues hoy no está en esta roca, está en la otra, yo qué sé, pues la raya, la mosaico, pues hoy no está aquí, sino que está allá. Cada día te encuentras diferentes animales en los fondos marinos, que hace que cada inmersión sea diferente a la anterior. No sabes lo que te vas a poder esperar. No lo sabes. Rodrigo, también buzo profesional, perteneciente al club y propietario de Subacuáticas del Norte. Cuéntenos un poquito su vinculación con el mar. Bueno, pues mi vinculación con el mar, como tú bien dices, pues también desde crío me sentí muy atraído por el mar. Yo nací aquí en Ferrol, en un sitio que se llama Souto, ahí cerquita de la Puerta de Neira, y tenemos el mar cerca, ¿no? Relativamente cerca, 1 kilómetro aproximadamente, ya está la Malata, ¿no? Pero tenemos más cerca el río de la Sardina, que fue donde aprendí a nadar yo con muy poquita edad, ¿no? Y siempre me atrajo lo que es el meter la cabeza debajo del agua, ¿no? Y de muy niño pues ya la metía, y luego me fui a navegar, que anduve en la mercante extranjera de mecánico y más de tercer maquinista, y empecé a trabajar en el agua a los 23 años. Tengo ahora casi 65, por lo tanto llevo alrededor de 41 años en el agua. No sé si los sobrepaso o si estoy en ellos, ¿no? Y lo que hago desde los 23 años pues es el buceo profesional. He hecho un poco de todo en el agua,
y he buceado pues, desde el Mediterráneo, el Cantábrico y también el Atlántico. Es decir, ahora llevo ya años con la empresa Subacuáticas del Norte, aquí en Ferrol, que de trabajos submarinos, exclusivamente de trabajos submarinos, es la única empresa que existe desde hace tiempo aquí en Ferrol. Trabajamos para Navantia, trabajamos para la Autoridad Portuaria de Ferrol y para otra serie de empresas que nos llaman incluso para bucear en centrales hidroeléctricas en los ríos, minicentrales, y en centrales ya más grandes en pantanos, ¿no? Es decir, a mí me atrae cualquier tipo de agua, sea agua turbia, agua clara, me gustan los pantanos, me gusta la profundidad, tanto en agua dulce como en agua salada, y desde los 62 metros, que fue la máxima profundidad que alcancé en algún trabajo, para arriba pues estuve en cantidad de situaciones, trabajos y profundidades con descompresiones muy largas en alguna ocasión, aunque actualmente el máximo tiempo que se puede echar en el agua como en trabajos profesionales en el buceo comercial son 3 horas. Antaño y máximo, era más. ¿Perdón? Antaño era más tiempo, se podía. Antiguamente sí. Antiguamente yo personalmente tengo echado días enteros, noches enteras, 9 horas seguidas. Eso no es bueno, seguro. 9 horas seguidas sin salir del agua a unas profundidades inferiores a los 10 metros. De 10 metros para abajo tienes que adaptarte siempre a las descompresiones, a las tablas de descompresión. Pero bueno, yo puedo decir, y lo digo de buena gana, que en mi caso jamás he tenido un accidente en el agua. Lo digo con orgullo y ojalá no nos cupa al aire que nadie está libre de tener un accidente. Yo mismo puedo perecer mañana en el agua, o Dios no lo quiera, pero jamás he tenido un accidente de eso mismo ni en mi persona, ni tampoco en mi empresa en 21 años que llevo con empresa. De eso le quería preguntar. Que eso tiene un valor muy grande. Un buzo profesional, una persona que bucea, ¿qué nociones, qué conceptos básicos tiene que tener para poderse meter en el agua? Y que no le pase nada. Has hecho una muy buenísima pregunta. Es decir, yo he hecho deporte toda mi vida y aún lo sigo haciendo. Actualmente aún voy a spinning y doy el callo como los chavales. Si me está escuchando mis monitores lo saben, ahí en la Malata. Es decir, lo primerito que tiene que tener un buceador es conciencia del oficio en el que se mete. Es decir, tienes que ser un poco atleta. Si es que bucear en el buceo deportivo puede bucear una persona incluso con una minusvalía, pero si vienes a un trabajo que te va a dar de comer, que es un trabajo puramente físico, lo que tienes que cuidar mucho es el físico, y de la mente ya no hablamos. Es decir, pero supongo que también tendrás que saber lo que te puedes encontrar ahí abajo y cómo actuar. Por supuesto que sí, es decir, aparte de estar bien físicamente, tienes que estar muy bien mentalmente, porque el trabajo nuestro, a pesar de ser un trabajo puramente físico, tienes que hacerlo todo con la cabeza. Es decir, si mentalmente no eres una persona adecuada para el buceo, pues harás cantidad de cosas al revés, e incluso estarás más sometido al riesgo que una persona que sí sea más inteligente. Eso es evidente en cualquier oficio, ¿no? Y bueno, ya para no ocuparte mucho más, sí, es decir, nosotros desde soldar en el agua, cortar en el agua con soplete, con lanza térmica, hormigonar, que el hormigonado se hace en el agua exactamente igual que arriba, con encofrados y el mismo hormigón, aunque hay tipos de hormigón que se meten ya específicamente en el agua. El hormigón que empleas para hacer una casa fragua exactamente igual también en el agua. Es decir, que se puede hacer ahí. Yo incluso pues me he dedicado a sacar chatarra. De hecho, hace unos años, hace 4 años, estuvimos en Cedeira sacando... Vamos a continuar hablando de eso, qué cosas nos hemos podido encontrar en el mar. Vamos a dar primero paso a Santiago. Perfecto. Para conocerle a él, biólogo. ¿Cuándo comienza su vinculación con el mar? Pues yo la verdad no tan temprano como mis otros compañeros. Curiosamente yo después de estar estudiando en Santiago la carrera, volví para Ferrol y casualmente vi que hacían un curso para hacer el primer curso de buceo, me apunté,
me gustó, y luego conocí a Paco, que la verdad prácticamente todo lo que he buceado lo tengo asociado a haber estado con Paco. Parece que envuelve, Paco te Sí, lleva, Paco, ¿no? sí, conocí a Paco y desde aquella pues empecé a ir a bucear con más frecuencia, y ahí es la cosa. No, yo no empecé tan temprano, digamos, como ellos, pero bueno, desde que hará pues 20 años ya casi, pues me metí en esta historia, sí. Bueno, por lo que podemos ver es que los tres tenéis un importante bagaje con respecto al mar y de eso queremos hablar. Ya todos ustedes saben quiénes nos acompañan esta noche, las mejores personas para que nos cuenten cómo se encuentra la ría. Alrededor del 70% de nuestro planeta está cubierto por océanos. Para ser una parte tan grande del mundo en el que vivimos, sabemos muy poco sobre lo que sucede bajo el agua. Sin embargo, no dejan de ser importantísimos para nuestra economía o para el bienestar del planeta. Por eso mismo, queremos conocer ahora mismo cómo se encuentran los fondos marinos de Ferrolterra y qué podemos encontrar en ellos. Bueno, curiosamente los fondos marinos de Ferrol son unos fondos que, aunque están siendo atacados continuamente de mil formas, están repletos de vida. Yo me quedé alucinado que, aunque la ría de Ferrol fue recortada su bocana para hacer el puerto exterior, sin embargo, la ría sale por todos los lados. Y es que la ría de Ferrol en su día era una de las rías más ricas en vida, tanto séssil como de otro tipo de... El séssil es la vida que vive pegada a una roca, o vive junto a la roca y no se mueve de ese espacio. Estamos hablando de roca. en pasado. Decías. Entonces era una de las rías. Yo tuve el placer de conocerla cuando llegué aquí a Ferrol Destinado y me quedé alucinado, pues concretamente en la playa de Canaliñas. La playa de Canaliñas, como todos ustedes saben, es donde ahora mismo está pues, ubicado el puerto exterior. Pues era una playa formada básicamente por unas piedras de granito grandísimas en forma de bolos, y allí te podías encontrar desde centollas, santiaguiños, cantidad de esponjas de todas las clases y especies. En la gorgonia es un animal de la familia de los corales, que para que ustedes se hagan una idea, es un animal con múltiples bocas. Crean una especie de árboles y en cada trozo pequeñito hay una boca, y esa boca captura el fitoplancton y lo come. Y cuando una gorgonia captura un fitoplancton, Santi me puede corregir, toda la gorgonia entera, toda la comunidad de gorgonia entera come. Claro, ¿qué pasó ahí al hacer el puerto exterior? Pues de alguna manera el zooplancton que había y el fitoplancton que había en el agua quedó machacado por la cantidad de elementos ajenos al mar que fueron vertidos en las aguas. Cayeron literalmente sobre las gorgonias y muchas de ellas murieron. Pero aún así, eso es a lo que yo voy, la ría de Ferrol hoy en día me sorprende por la cantidad de vida que podemos encontrar en todos los lados. Y es que el mar es increíble. En el mar, cuando una especie abandona su lugar, rápidamente es ocupada por otra especie. Otra especie oportunista que ocupa el espacio que la otra deja, ¿no? Yo en la playa de Cariño, después del puerto exterior, vi un lenguado que nunca había visto en mi vida. Y especies que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero que antes no las sabía. De hecho, yo para aportar algo con lo que dice Paco, que yo que llevo menos tiempo buceando, sí que ya recuerdo las primeras inversiones que hice con él allí en la zona de lo que era antes del puerto exterior, que al poco tiempo de empezar yo con él ya empezó el puerto exterior, pero aún se recuerda que lo que dice él, en esa zona se produjo pues lo que es un depósito de sedimento después de remover las tierras y de hacer el rellenado, que afectó sobre todo a ese tipo de organismos que captan el alimento y respiran incluso mediante todos esos pólipos, a través del tegumento, ¿no? Entonces, eso todo pues hizo que esas colonias de gorgonia, me parece que incluso se hizo un proyecto para rescatar algunas. Sí, que ahora mismo le vamos a preguntar. Eso le afectó muchísimo. Es cierto que la ría además es una ría muy estrecha y muy profunda, y de hecho antes tenía, hablo de memoria, me parece que antes de hacer las obras del puerto exterior tenía uno de los flujos de marea, o sea, de salida de agua, de llenado y de vaciado más rápidos de Europa. Me parece que solo la superaba un estrecho que hay en Dinamarca, una cosa así. Me parece que eran 9 nudos por hora, o 9 nudos de velocidad, que son casi 2 kilómetros por hora, ¿no? Pues eran 18 más o menos de velocidad de entrada y de salida. Tenía mucho flujo y eso es lo que hacía que se oxigenase muy bien el agua de la ría y permitía que no hubiese todo este problema. ¿Qué pasa? El puerto exterior evidentemente ha provocado un desvío de esas corrientes, ya no llega el agua con tanta fuerza ni circula con tanta velocidad,
No digamos ya a partir del canal de la ría todas las infraestructuras portuarias que, claro, peiraos y demás que cortan ese movimiento del agua. Por eso estamos en la situación en la que estamos, aunque ahora parece que con la depuradora, si funciona, todo eso va a solucionar. Se solucionará relativamente, desde luego a la situación más antigua, de cuando la ría no estaba tan humanizada, no se va a poder llegar nunca, porque evidentemente hay cosas que son irreversibles, ¿no? ¿Cuánto tendremos que esperar para que la situación revierta o mejore bastante? Ya digo, revertir totalmente a una situación perfecta o primigenia no va a ser posible, porque está ocupada por muchas infraestructuras portuarias y lo que hablaban cuando empezaban de que podía empezar la depuración hace 2 años, que aún funcionando, incluso decían que sería necesario hacer otra en la orilla sur, en la zona de Ares, ¿no? Pero hablaban de 4 o 5 años para, digamos, empezar a hablar de una calidad de aguas mínimamente decente, ¿no? ¿Cómo ve, Rodrigo, hoy día la ría? Bueno, yo lo que noto actualmente es que la depuradora hizo un gran efecto sobre las aguas de la ría en general. Es decir, nosotros estamos trabajando actualmente, haciendo trabajos en los diferentes muelles. De hecho, ayer estuvimos con una inspección de clase por una inspección clasificada en un buque por Bureau Veritas, por la empresa de clasificación Bureau Veritas, revisando todo el casco del barco y los elementos mecánicos del propio buque. Y al igual que desde hace pues, una temporada para aquí, noto las aguas más claras, en general más claras. Luego, después, referente a lo que es las zonas portuarias, pues hay que reconocer que nosotros necesitamos los muelles para el atraque de los barcos, si no, la vida también iría más lenta en todos los pueblos, ¿no? Y en todo, en general. No se puede tener todo. Es decir, tenemos que sacrificar algunas cosas para poder disfrutar de otras, ¿no? La calidad de vida que tenemos ahora también también se le debe a la marina mercante, es decir, puertos, barcos y transporte marítimo, ¿no? Por otro lado, yo lo que veo también es que la ría de Ferrol es una ría muy rica en general y muy generosa con todo el profesional de la pesca y marisqueo. Es decir, lo que veo es que sigue criando, siempre fue una ría rica en producción de todo tipo de mariscos y buenos mariscos y también de pescado. De hecho, en ocasiones, pues, salen muchos volúmenes de tanto de marisco como de pescado de la ría para las lonjas locales, y que mejor lo pueden decir son ellos mismos. Bueno, las cofradías ahora con las almejas, que posteriormente le preguntaré a Santiago a ver cómo va el proyecto que quieren llevar a cabo, pero antes de eso, Santiago, de las especies que hay actualmente en la ría, ¿cuáles son las que más predominan? Bueno, ¿te refieres a nivel de explotación marisquera? Sí. Hombre, ahora, por ejemplo, estos últimos días he oído noticias de que parece ser que la almeja babosa, que era uno de los productos estrella, ¿no?, del banco ese de Aspías, pues que no estaba teniendo, digamos, los números de extracción que había habido otros años. Parece ser también en esto que una cosa que está influyendo bastante es los escombros que han quedado de la Discoverer Enterprise de hace 20 años, que parece ser que son un lugar de asiento ahora para mucho mejillón, que compite con la almeja y la desplaza, ¿no? Sí, tenemos ahí las imágenes. Dime. Lo que tenemos ahí las imágenes. Sí, Sí, es una cosa, por ejemplo, es lo que decía antes Rodrigo, y tiene mucha razón, es verdad que los puertos son necesarios y mejoran el comercio y la vida que llevamos, pero por ejemplo hay otras cosas que sí que son, yo creo que fácilmente solucionables o fácilmente, o si hubiese un poquito más de voluntad, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención a mí que haya cosas que tardan muchísimo en hacerse, como por ejemplo dotar de un presupuesto para extraer esos escombros que llevan 20 años ahí, que todo el mundo sabe que no van a ningún lado y lo único que hacen es perjudicar. Están estudiando un informe, comentan el miedo de quitar estos restos si se mueva el lodo y que pueda surgir cualquier otro tipo de metal. Bueno, a ver, hablando de eso, claro, el problema de la ría tiene básicamente a nivel contaminación, creo que son 3 problemas básicos. O sea, uno es la materia orgánica, que es lo peor ahora mismo, el acúmulo de materia orgánica por los fecales y demás, que supuestamente la depuradora mejorará eso, ¿no?, en un futuro. Luego hay lo de los metales, que claro, seguramente durante muchos años hubo aquí mucha explotación naval, industria naval, a lo mejor ahora seguramente estarán teniendo más medidas de control sobre eso, pero durante muchos años no se hizo. Eso es un tema que está ahí, a lo mejor desde los años 60, 70,
y esos lodos estarán, esos fondos estarán con esos metales, y es un tema que sería ahora pues muy, precisamente lo que apuntabas tú, ¿no? Ahora, por ejemplo, cualquier meneo de esos lodos puedes movilizar cosas que llevan ahí años y sería muy complicado, ¿no? Y luego está el tema físico, que ya también es irreversible, que es lo que decíamos, pero inevitable para tener también atraques y funcionamiento portuario, que son los rellenos para puertos y demás. Para puertos lo veo lógico, pero no, por ejemplo, para paseos marítimos y estas cosas, que se dediquen fondos que son supuestamente para regeneración ambiental. Regenerar ambientalmente no es hacer paseos marítimos, es una cosa un poco incongruente. Es que Santi, los puertos se pueden seguir haciendo. No, y seguramente es necesario hacerlos, eso está claro. Hay que hacerlos bien. Claro, claro. Van a costar un poco más, bastante más dinero hacer un puerto medioambientalmente aceptable, pero a largo plazo sería muy positivo. ¿Por qué? Porque no iban a acabar con 1000 especies. ¿Se está teniendo en cuenta ya estas nociones medioambientales a la hora de construir? Pues yo me imagino que sí. De hecho, cuando hicieron el puerto exterior, aquí vino una serie de ingenieros navales de Noruega y se agarraban la cabeza al ver cómo iban a hacer el puerto exterior. Porque hay mil formas de hacer un puerto para que el agua fluya por debajo, para que no sea tal como lo hicieron. Hay 1000 formas más costosas, indudablemente, si lo vemos todo bajo el punto de vista económico, pero es que económico también es que dentro de, como ha pasado, dentro de 5, 8, 9 años, perdón, X especies dejen de existir, ¿no? A costa de que hemos querido ahorrar pues, miles de millones de las antiguas pesetas, ¿no? Pues hay que mirar un poco más a largo plazo, porque la ría de Ferrol, como decía Santi, era una ría única de la llamada cuello de botella, muy estrecha en la boca y después se va abriendo. Y precisamente por eso hay tanta vida aquí en esta ría. ¿Por qué? Porque entraba cantidad de materia viva y al mismo tiempo la ría desemboca agua dulce. Las dos cosas. Entra agua salada, entra agua dulce, lo mezclas y ya tienes ahí un cóctel de fitoplancton y zooplancton, que es de lo que se alimentan ese tipo de animales. Yo no sé, pero vamos, debían de haber pensado un poquito más cuando hicieron el puerto exterior, haberse gastado un poco más de dinero y haber hecho un puerto exterior, ya que lo iban a hacer y era necesario, pues medioambientalmente aceptable. Teniendo en cuenta. Vosotros sabréis, pero las infraestructuras hay que hacerlas en base a unos conceptos, y son conceptos estudiados por ingeniería, y realmente, vamos a ver, para hacer un puerto exterior lo someten a unos estudios y lo hacen lo más adecuado que se puede en base a los estudios que se hacen. Es decir, hacer un espigón que pase y entre el agua sería exponerse a que el espigón se deshaga en nada. Es decir, el espigón tienen que hacerlo cerrado. Si no lo hacen cerrado, si lo hacen abierto por abajo, lo que hacen es generar unas corrientes que sería imposible tener un barco atracado en ellas. Es decir, los barcos que atracan en el puerto exterior son barcos de una gran envergadura y aún con el abrigo que tienen, que es cerrado, les cuesta a veces estar quietos para ser descargados. Imaginaros si tuvieran paso de agua justo por debajo del barco, directamente desde fuera. Aparte, el espigón que habría que poner ahí sería increíble, ¿entiendes? Es decir, se rigen por unos conceptos que ellos saben cómo tienen que hacer. Y sigo diciendo lo mismo, es decir, yo creo que en la ría de Ferrol, quitando en algunas zonas que lógicamente se hizo relleno, en el resto va a conservar la misma vida, ¿eh? Yo es lo que pienso. Ahora, quien mejor lo puede decir sois los entendidos en biología y demás. Yo lo que veo en Ferrol... Haciendo referencia a eso que mencionabas, Rodrigo, el otro día salió una noticia que decían que me parece que era una cofradía, no sé si era la de Ferrol, o que solicitaba que se volviesen a abrir ojos, pero no en el puerto exterior, en el antiguo muelle Carbonero, que durante una temporada la carretera que unía el muelle Carbonero con el Peirao de Cruceiras tenía paso del agua. Eso tuvo una etapa que estuvo, digamos, con paso del agua para que la Malata vaciase, y luego posteriormente decidieron cegarlo. Pero como ahora ese muelle aparentemente, tengo entendido que tiene muchísimo menos uso, porque supuestamente todo ahora se va al exterior, pues me parece que solicitaban eso, que si se podía hacer un presupuesto para volverle a abrir ojos al muelle de interior, al Carbonero interior. Lo cual yo creo que no estaría mal para la ensenada de la Malata, que ya está bastante colmatada, aparte con el cierre que tiene de la antigua peninsular, que hay allí donde la desembocadura del río de la Sardiña. Recuerdo cuando estaba abierto por un puente
entre... Lo sugerían los mariscadores, o pedían eso, la cofradía, creo que era así, se podría abrir de nuevo. Sí, recuerdo cuando estaba el puente abierto, es decir, sí, realmente pues se daba marisco por allí, incluso debajo del puente, ¿no? Yo recuerdo que estaba plagado de almeja allí. Pero lo que sí deberían de hacer, a lo mejor en alguna zona específica, es regenerar el fondo y extraer algo de fango y buscar la arena que hay debajo, que la hay depositada en el fondo por debajo del fango en algunas zonas. Eso es lo que están pidiendo también. Y digamos que meter alguna industria en el tema de lo que es los cultivos marinos. La ría es la huerta del mar. En todas las rías son la huerta del mar. Es decir, hay especies que se dan solamente dentro de la ría y vienen a criar la ría incluso, y otras que se dan y se crían fuera en la costa, ¿no? Es decir, al mar generalmente se va a sacar, a regenerar, a elaborar, a cultivar. Se está haciendo en tierra, en piscifactorías y en cosas. Yo no soy partidario de que los eucaliptos se planten en el mar. Soy partidario de que todo lo que se tiene que dar en el mar se dé en el mar y todo lo que se tiene que dar en tierra se dé en tierra. Es decir, el tener alguna industria y que la Xunta de Galicia dejara algunas industrias que elaboraran el fondo marino, incluso con buzos, que yo he presentado un proyecto hace casi 30 años para industrializar todas las rías gallegas. Un proyecto para todo tipo de bivalvos menos el mejillón. Se preocuparon de conocerme todos los biólogos de la Xunta en aquel entonces, desde el señor Catoira, el señor Saavedra de Ferrol y algunos más. Me hicieron una reunión aquí en las oficinas de la Xunta de Galicia en Ferrol. Aún no estaba el edificio nuevo, Es decir, fue anterior al edificio nuevo. Y, sin embargo, ese proyecto quedó parado en el tiempo. Aún hoy es el futuro de las rías. Es decir, yo no digo nada extraño ni nada raro. Es decir, si en el campo, aprovechando cada centímetro cuadrado de fondo marino, obtienes mejor cultivo y más volumen de cultivo, en el fondo del mar, aprovechando cada centímetro cuadrado de fondo marino, también producirías mucho más e incluso de mejor calidad. Si tú ves el fondo, eres el vidente en la huerta. Si tú no ves el fondo, eres el invidente en la huerta. Y el buzo es el vidente en la huerta. Sí, indudablemente, pero para eso hay que tener un medio ambiente que no esté enfermo. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el medio marino, hay que tener cuidado con la industria que se monta cerca del mar o de los ríos, y si hay industria cerca del mar o de los ríos, hay que tener pues unas revisiones periódicas de los desagües, en dónde van a parar, qué es lo que se tira por esos desagües a los ríos, qué es lo que va a parar al mar. Porque si no tenemos un control exhaustivo de la industria que ponemos cerca de las rías o de los ríos, que al final todo va para el mar, no vamos a tener ni industria de marisqueo, ni industria de pesca, ni industria de nada, porque nos vamos a envenenar todos, como está pasando, por desgracia, como está pasando porque tenemos un concepto de la tierra en general o del mar, un concepto equivocado para mi opinión. Pensamos de que la tierra es nuestra, no es nuestra, aquí estamos de prestado. Más bien, nosotros pertenecemos a la tierra, lo que estamos haciendo es que estamos contaminando la tierra poco a poco. Y deberíamos de pensar un poquito más en cuidar el medio ambiente, en respetar lo que hacemos en el día a día, reciclar y montar industria. Sí, no estoy en contra de la industria es necesaria, pero una industria que pasen las revisiones periódicas de contaminación, que se revisen los controles de contaminación de aguas fecales y tal, etcétera, 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 mil cosas. Y entonces sería viable montar la industria que tú dices, que sería estupendo, porque la ría de Ferrol es una ría muy rica, que eso que tú me comentaste sería muy positivo de hacer. Pero hoy en día es inviable porque las aguas no están sanas. ¿Sabes lo que pasa además, Paco? Perdón por interrumpir. Además es que la ría de Ferrol, yo creo que nunca la faceta marisquera o pescadora, con ser que mucha gente siempre ha vivido eso aquí, pero bueno, veía datos preparándose y mirando algunas cosas antes de venir aquí, que hace 20, 30 años vivían 2.000 familias del marisco y de la pesca, aquí ahora solo viven 500, o sea, es un dato, ¿no?, de que la capacidad de la ría ha disminuido mucho en estos últimos años porque pues cada vez se ha visto más afectada por el hecho de cada vez más contaminación,
también llevábamos años esperando que se instalase una depuradora que, aparte por directivas europeas, tenía que estar funcionando desde hace mucho tiempo ya, por el volumen de población que vierte a la ría. Pero también es verdad lo que dice Rodrigo. Evidentemente sí que se podría hacer, digamos, nunca se ha tomado aquí el marisqueo de una manera, digamos, organizada y planificada para obtener un beneficio de ello aquí. Vivían los que vivían de eso y la ría pues iba dando, porque la ría, como bien hemos dicho, tiene unas características que le permiten ella misma autodepurarse dentro de un límite y seguir dando, pero todo era confiado a que, la ría bien puede, me explico, nunca se cuidó de ella en ese sentido, siempre fue conviviendo la actividad marisquera y pesquera con, evidentemente, el principal fuente de ingresos de la ría, que era el tema industrial. Entonces, digamos que siempre fue como una cosa secundaria, ¿no? Y nunca se planteó nadie realmente hacer, como hay, por ejemplo, en las Rías Bajas, una industria basada en el aprovechamiento biológico de las rías. En Ferrol eso nunca lo ha habido. Siempre ha sido una actividad secundaria, marginal, no marginal, sino que no era lo principal, digamos, de lo que vivía Ferrol. No vivía de la pesca y del marisqueo, eso es evidente. Vivía de la industria naval, etcétera. Y está muy bien, evidentemente, que es lo que tiene que ser, porque de hecho Ferrol tiene prestigio internacional en eso, que ahora que estos días está de actualidad el tema con la fragata pues todo lo contrario, o sea, me parece que eso ha sido una salida de tono, creo, de momento de ellos, decir eso así a priori, ¿no? De dudar de la calidad del trabajo. Noruega, ya han puesto en tela de juicio algo a priori sin esperar a unos datos más concretos, pero sin irme del tema. Evidentemente el marisqueo y la pesca no ha sido lo principal ni lo que más ha importado nunca en Ferrol, siempre, pero la ría va dando, y mientras vaya dando, pero nunca se cuidó a la ría para que diese más o mejor, no, nunca, no ha habido nada organizado para que eso si ya daba, y mientras daba, pues eso, pero hay un dato, vivían 2.000 familias, ahora viven 500. Y malamente, hace poquito hicimos un debate con los mariscadores, con los de las cofradías, y nos contaban las penurias por las que están pasando. Y si eso sigue así, y sigue sin ponerse coto a todos los vertidos, y no se pone un intento de mejorar la calidad de las aguas, que aún encima nos empeñamos no empeñarnos, que bueno, pero debido a diversas cosas necesarias, evidentemente, de instalaciones portuarias y demás, se va cada vez limitando más la capacidad de la ría por sí misma de autorregenerarse. Si tú le estás impidiendo regenerarse porque le vas tapando el camino con sucesivos espigones, pues entonces tendrás que ponerte en marcha de una vez la depuradora y evitar que ese agua, que ya no tiene tanto movimiento y no es capaz de oxigenarse por sí misma tanto, pues facilitarle un poco el trabajo, ¿no? ¿Y a quién recae estas medidas? Pues yo supongo que eso será cuestión de las administraciones. De hecho, me parece que, si no recuerdo mal, me parece que el decreto del BOE que decía que había que haber una depuradora en Ferrol, me parece que era del año 76. Y estamos en el 2018 y aún estamos que se arranca, que si luego pararon porque había un defecto de la estructura, que sí, que no. Bueno, lo que dice Rodrigo, y yo también eso lo suscribo a nivel macroscópico, o sea, yo desde que empezó a funcionar, o a medias funcionar, o funcionaba pero no funcionaba del todo, no me acuerdo cómo fue la cosa, porque yo también intenté seguirlo, pero al final me perdí. Sí que es evidente que yo, que paseo mucho por donde vamos a bucear, ¿no? Por la zona de la ensenada de la Malata y de la Cabana, sí que a nivel macroscópico se ve que la ría tiene una mayor calidad, ¿no? O sea, digamos, las aguas menos turbias, se ven menos residuos, digamos, tipo botellas y cosas que se ven menos, ¿no? Porque el desbaste de gruesos y eso, pues parece que sí que se ve más. Quizás a nivel ya microscópico o a nivel químico o de colonias de coliformes, que es lo peor, le digo, por el vertido de tanta población urbana a la ría, no sé cómo estará, supongo que poco a poco irá mejorando, pero tampoco va a ser de un día para otro. Eso son muchos años y lo que decías antes, de lodos que se han ido acumulando ahí, hay mucha materia orgánica en sedimento muy fino que lo que hace es, digamos, meterse entre la arena, y luego esa materia orgánica que tendría que ser transformada en inorgánica por bacterias, como no circula el agua no hay oxígeno, por lo tanto empiezan a funcionar bacterias en anaerobiosis, que es lo que provoca que cuando baja la marea pues haya ese olor como a huevos podridos, porque esas bacterias que están, digamos, transformando esos sedimentos pues son anaeróbicas y generan sulfídrico, que es lo que huele mal, ¿no? Entonces, si nosotros permitimos que el agua circule y se oxigene, eso, pues la propia ría poco a poco iría, digamos, limpiándose ella misma, ¿no? Sí. ¿Cuál creéis que son las peores zonas a día de hoy en la ría de Ferrol? Bueno, yo realmente no soy la persona más adecuada para mencionarlo, ¿no? Es decir, en realidad, en las zonas que se hace buceo deportivo, pues que está autorizado el buceo deportivo, ellos saben, como yo, que la calidad del fondo es más o menos buena. En las zonas portuarias
es diferente porque es una zona industrial Exacto. y ahí generalmente pues se acumula más lo que es los sedimentos, se van acumulando pues fangos y demás, ¿no? Y aparte, al ser zonas en las que se hizo un muelle, se hace un dragado, pero se hace también una banqueta, se hace una colocación de bloques y ahí el agua circula de diferente manera. Aunque no quedan todos los sedimentos, pues sí se va acumulando algo de fango. Ahora conservan las cotas de atraque, es decir, cuando hay algo de residuos que suspenden el fondo, se hacen dragados. Yo personalmente estuve haciendo un dragado en un muelle en el Fernández Ladreda. Este año, no sé exactamente en qué mes, estuve haciendo un dragado para la autoridad portuaria. Es decir, lógicamente ellos se ven obligados a mantenerlo en un estado general bueno para poder dar calado a los barcos que vienen a descargar y a cargar, ¿no? ¿La existencia de grandes empresas limítrofes al lado de la ría perjudica a la vida marina? ¿Perjudica? ¿En qué sentido? Perjudica a la vida marina, es Bueno, decir, por los productos que se puedan llegar a utilizar que terminen con alguna indudablemente, pero habría que saber si esa industria pues toma las medidas ahí está. idóneas. Si no las toma, pues claro que puede perjudicar. De hecho, aquí en la zona, a raíz de lo que preguntabas, las zonas donde buceamos, los buceadores deportivos, la zona más contaminada, lógicamente porque está también más cerca del puerto exterior, es la zona de la playa de Cariño. Pero también hay que decir que influye la parte más profunda, la zona el intermareal, que es la zona que queda descubierta y baja hasta los 10 metros, ahí donde las corrientes trabajan de alguna manera, entran y salen, ahí digamos que podemos decir que los fondos están limpios, que aquel sedimento que en su día cayó ya ha desaparecido. Ya se fue. Pero la zona más profunda, a partir de los 10 metros hasta los 20-25 metros, ahí podemos todavía encontrar bastante lodo, y las gorgonias que en su día digamos que puedes localizar por todo el fondo de la zona de Cariño. Todas esas gorgonias han desaparecido básicamente porque encima de ellas hay cantidad de fango, ¿no? Hablando de gorgonias, nos gustaría que nos comentara ese proyecto que llevó a cabo en el que en una zona, no sé en cuál, nos va a decir estaban mal las gorgonias por los malos hábitos o por cómo estaba la situación y se traspasó a otro lugar. Bueno, eso fue un proyecto un poco faraónico, me río, porque al final lo que pasó fue lo siguiente: cuando hicieron el puerto exterior nos dimos cuenta, los buceadores deportivos, de que cada vez las gorgonias estaban peor, tenían los pólipos tapados por cantidad de sedimento. Entonces se nos ocurrió de alguna manera arrancar las gorgonias con su tallo. La gorgonia, al cortarla le haces un simple agujero, toda la gorgonia muere. O sea, había que cogerla con la roca entera y después llevarlas sumergidas en agua hasta un lugar donde tú quisieras ponerlas. ¿Dónde queríamos ponerla? En el puerto exterior, la parte exterior, el puerto exterior. Allí tuvimos la gran suerte de contar con el apoyo del señor Uzgorri, Vituco Uzgorri, el catedrático de la Universidad de Santiago, y ellos nos apoyaron la idea, y al final ellos fueron los que culminaron esta idea y la llevaron a cabo. Cogieron gorgonias pequeñas, las grandes se dieron cuenta de que no era viable llevarlas porque eran difíciles pegarlas. Cogieron pequeñas gorgonias, las pegaron sobre azulejos. Todo esto lo hicieron dentro de la estación de biología marina de La Graña, en tanques de agua, las pegaron y después las llevaron para el puerto exterior, en una zona donde había cantidad de hidrodinamismo, había muchas corrientes y tal, ¿no? Que la gorgonia necesita mucho flujo de agua que entre, que salga, ¿no? Y se plantaron en dos escalas, en unos bloques, los que hicieron en el puerto exterior, que Rodrigo me estuvo ayudando a poner alguna allí, y se pusieron unas a 20 metros, y las pusieron, primeramente limpiaron los bloques y las pegaron con un pegamento un composite, se llama, ¿no? Es un pegamento de dos componentes que se mezclan y pega bajo el agua.
se pusieron a dos escalas. Se comprobó de que las gorgonias sobrevivieron, es decir, que se pueden... A día de hoy se pueden ver. Sí, aún existen todavía las gorgonias que en su día se pusieron a dos escalas, una 20 y otra 30, aún existen todavía. Fue un proyecto con el cual se demostró de que sí es viable, sí es posible trasplantar las gorgonias, que por cierto, después vi un documental en la televisión esta norteamericana, y las trasplantaron en ese país de Arabia Saudí, ¿no? En Kuwait, que hicieron una isla artificial y se llevaron las gorgonias con piedras, tal como las hicimos, pero a lo grande. Es que allí es todo el plan a lo grande. Y las trasplantaron, que es viable. Eso fue la idea que tuvimos los buzos, y al final pues, la hicimos, entre comillas. Era inviable llevarse todas las gorgonias, porque era inviable, pero sí, pues, de alguna forma plasmar nuestra rabia que teníamos de que estos animales pues, estuvieran desapareciendo. Pero es que estos no son solo los proyectos que llevan a cabo para mejorar los fondos marinos. De hecho, hace nada los tres coincidieron y participaron en la limpieza de fondos que tuvo lugar aquí en Ferrol de forma altruista el pasado 6 de octubre. Estaba enmarcada esta limpieza dentro de la cuarta gran limpieza nacional de fondos marinos que tuvo lugar en el muelle de Curuxeiras. ¿Quién quiere comenzar a contarme sobre esta limpieza? Bueno, si quieres pues empiezo yo, que he participado como buzo y también pues retirando residuos del fondo, ¿no? Y también dejando material. Dejando material, bueno, lo que hago es que cargo las botellas gratuitamente para la gente que Bueno, pues participa. eso también es. En mi local tengo una estación de carga con todos los permisos de industria, la central de carga, una estación de carga homologada. Es decir, estoy autorizado con todas las de la ley a cargar botellas en Ferrol. Creo que soy de los pocos que tiene los papeles todos en regla de la estación de carga, ¿no? Y con equipos nuevos. Es decir, lo que hago es eso, cargar botellas para todos los que participan en la limpieza de fondos, y al mismo tiempo, desde hace unos años participo también con ellos en el Club del Mar. Al ser socio, pues también me preocupo pues de si puedo atender el tema como buzo e incluso pues grabar imágenes para las televisiones que van, se las entrego a Paco y él las entrega a las televisiones, ¿no? Con mis cámaras grabo. Y la verdad es un tema que me gusta porque es un ambiente bastante ameno estar con todos. Luego generalmente hacen ponen unos aperitivos, unos pinchos y demás que dan para comer, es decir, al final de las limpiezas siempre va uno ya satisfecho de comida. No vamos por comer, no vamos. Pero bueno, se toman unas... se toma casi como algo ocioso, sí, ayudar al medio ambiente, a quitar y a celebrar que se ha puesto ese granito de arena. Efectivamente, y procuro participar, porque bueno, al llevar casi toda mi vida en el buceo, pues dedicado a lo profesional, la verdad, anteriormente no lo hacía porque ya tenía muchas horas de agua diariamente en el cuerpo, ¿no? Ahora me meto menos al agua, aunque me sigo metiendo, ¿no?, con la empresa, y empecé a participar en el tema deportivo hago alguna salida deportiva con ellos, y también participo en la retirada de cosas del fondo, ¿no?, de limpieza de fondos, neumáticos, algunas chatarras, algunas... Exacto, porque según en esta limpieza, como ya me contó Paco, surgió una nueva especie. Sí, neumáticos vulgaris, ¿no? Yo realmente, a lo que decías, que nos alegramos, yo cuando hago una limpieza y sacamos X elementos, yo no me alegro, yo es que me entristezco de que cada año nos metamos en el mismo lugar y encontremos más cosas. Santi Tabas participó en Mugardos un montón de veces, y sabes que ahí en Mugardos limpiamos el puerto de Mugardos y ya van varias veces, sí. Y ya no quedan neumáticos. Ya van varias veces. Fijaros, a lo mejor... Ahí tuvimos que decir, ya no hacemos más limpiezas porque no quedaban neumáticos allí. Y fue ¡Qué gran suerte! A ver si pasa sí, con toda la ría. Fue una satisfacción realmente llegar allí, tirarte allí y ver que ya no quedaban neumáticos ni elementos contaminantes en los fondos que podíamos sacar. También hay que decir que fueron 10 años consecutivos los que limpiamos allí con el concejal de Medio Ambiente Moisés, que ya no está. Ahí sí que me alegré, pero tirarte aquí en el puerto y encontrar neumáticos, otra vez neumáticos, pero si no estaban la otra vez, ¿quién los tira? Nacen aquí.
No, aparte, bueno, eso es una práctica que se hace, se ve, bueno, pues también un poco por muchas otras cosas que hemos visto ahí, ¿no? Por ejemplo, una vez había sacado un coche, ¿no? Si mal no recuerdo. Dos veces sacamos ya baterías de motores, con todo la posible contaminación que tiene eso por los circuitos que llevan las baterías, Con ¿no? lo que cuesta llevarlo Sí, a un punto no, limpio. claro, lo que pasa es que, bueno, pues la gente, no sé por qué no los llevan, pero lo que decimos siempre, el mar lo tiras y no lo ves, ¿no? En un vertedero en el monte o tal, pues se acaba viendo porque está allí. En el mar pues lo tiras y no se ve. No lo ves, pero lo notas con el se tiempo. nota, sí, Te está quedas claro. sin Eso comida después. está ahí y las consecuencias que puede tener a largo o medio o corto plazo pues son, pues en muchos casos pues son pues desconocidas, que a priori dirías, bueno, pues mientras no lo sepas pues no sabes, bueno, pero casi me da más miedo que sean desconocidas, ¿no? Sí, claro, o sea, a priori pues dices, andar tirando baterías con todas las sustancias químicas que tiene una batería de un coche o mismo de un motor de una embarcación o lo que sea, pues eso a la larga, pues sabe Dios, eso es lo que puede provocar, ¿no? Y aparte que es una cosa que lo que decimos es un esfuerzo mínimo, pues hoy en día yo creo que tal y como la mentalidad va cambiando, sí que hay maneras de deshacerte de eso de una manera controlada y no costaría, yo creo que no costaría tanto, claro, a lo mejor es que me equivoco y entonces por eso la gente lo tira por ahí, no lo sé. Pero yo creo que en esas limpiezas lo que más hacemos, yo creo que ese es un tema que está bien, ¿no? Quitar neumáticos y baterías y bicicletas y coches y carritos de bebé y carritos del Gadis, que los hay también algunas veces y cosas así, es muy llamativo, ¿no? Y es muy simbólico. Y yo creo que en estas limpiezas el mensaje sobre todo es de un simbolismo, porque a lo mejor la contaminación que no se ve sí que es peor que a lo mejor la silla del bebé o la silla o el carrito de la compra, ¿no? Y entonces, pero nosotros lo que queremos es que las generaciones, y sobre todo las nuevas, ¿no? Que son las que van a tener que heredar este testigo y este planeta que está claramente herido, capten el mensaje. A lo mejor es más difícil a unos chavales hacerles ver que el mar está enfermo o contaminado, echándoles un rollo sobre una muestra de agua que tiene tal de sustancias químicas con tanta concentración, no lo ven. Sin embargo, si le ves que sale un coche oxidado del agua, es una imagen más potente, ¿no? Una imagen vale más que 1000 Efectivamente. palabras. Hemos podido ver en los medios últimamente imágenes de peces con los cuellos de botella, cosas así. De hecho, ¿cuánto tarda en degradarse una La contaminación botella? por plásticos, que Paco ha hecho algunas charlas en los colegios sobre eso. Es más difícil hacer ver que es un problema los microplásticos porque es una cosa como que es más pequeña y tal. Sin embargo, Como parece que es más pequeña, ¡buah! Total, sí, si ves una tortuga enredada con una bolsa o ahogada por una bolsa de plástico, pues como que el mensaje llega más, cuando a lo mejor es igual de mal una cosa que la otra, no sé si me estoy explicando, Sí, pero sí, sí. son cosas que son más evidentes, ¿no? Como más, que llegan más, y la idea es que lleguen a la gente, y sobre todo a esta gente, a las nuevas generaciones, para que, digamos, que empiecen a construir un mundo ya teniendo en cuenta eso, que lo que ha pasado hasta ahora es que no se ha tenido en cuenta todo eso, ahora nos estamos dando cuenta nosotros, y estamos intentando echar el freno, y ir para atrás Bueno, parece que cada vez se están haciendo y corregir pasos. actos equivocados. Lo ideal es ya no hacer actos equivocados, sino que desde el principio lo hagas correctamente, ¿no? Y eso es en lo que un poco el mensaje yo creo que queremos transmitir con esas limpiezas. Unas limpiezas que contasteis con bastante gente, ya no solo requeríais personas buceadores que ya estabais todos, pero también gente que ayudara desde fuera. Sí, esta vez contamos con la ayuda de la unidad de buceo de la Armada, que se prestó voluntariamente a participar con sus embarcaciones y con unos 10 buzos que también se sumergieron y nos ayudaron, y voluntarios de tierra, 4 chicas que estaban aquí, estaban en la universidad, ¿no? Sí, eran un Erasmus. Erasmus de Turquía, Francia, Escocia y Finlandia, madre mía. Fuera, Sí, de fuera, estuvieron ahí sacando animalitos que estaban metidos en las ruedas. Lo pasa el día, no acompañó, el día fue un día lluvioso, pero estamos en Galicia, pero aún así contamos con cantidad de gente que estuvieron allí dando el callo, apoyando y trabajando, con lo que decía Santi, no con el afán de sacar una rueda, sino de mostrar de que debemos ser más cuidadosos con el medio ambiente, con el mar, con la tierra, en fin, yo invitaría a la gente a que vayan mañana mismo, por ejemplo, que vayáis a Doniños y os deis un paseo por el riachuelo que va a parar al lago de Doniños, y miréis sobre la arena, vais a ver cantidad de microplásticos allí tirados. Esos son los peligros, y esos son los que el mar va lanzando fuera poco a poco y van a parar allí. Pues esos microplásticos ya han sido descubiertos dentro de algunos animales. ¿Cuántos kilos llegasteis a sacar en esa gran limpieza?
Pues quien mejor puede contestar eso es Paco también, es el que Bueno, lleva el control. Bueno, El control del... No sé si le pagan algo por kilo, pero bueno. no, tuvimos casi que Que lo pagar, diga porque aunque los neumáticos... Claro, ¿qué pasa? Encontráis los neumáticos y hay que pagar una tasa para que los reciclen. Encima os tocaba. En teoría no habría que pagar, porque cuando uno compra el neumático ya Ya paga lo has uno un pagado. canon por el reciclaje de los neumáticos. Lo que pasa es que aquí en Ferrol no hay nadie que te coja los neumáticos. Tendrían que cogerlo, de hecho se cogieron los neumáticos y se llevaron hasta Aspontes, que es donde está ubicada la empresa. Pero la anterior vez sí que se tuvo que pagar 150 euros Encima. por los neumáticos. En total, ¿cuántos kilos? Aproximadamente, porque es un contenedor de obra, yo creo que aproximadamente unos 5.000 kilos, con más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta que una rueda de camión, ¿cuánto puede pesar una rueda de camión? Un montón de ellos. aparte se llenó el contenedor, Depende ¿no? del camión, si es un dumper pesa. Se Y llenó aquello el estaba contenedor, hasta arriba. el contenedor se llenó hasta bien. arriba, no sé cuántos Sí, sí. kilos yo, pero ¿Se tiene fácilmente. cita ya para la próxima limpieza? No, aún no, vamos a descansar un poquito, ¿no? Porque si haces muchas tipos de actividades como estas, al final la gente acaba cansándose, ¿no? Poquito a poco y que la gente, lo que sí estamos haciendo es charlas en colegios, explicando lo que hacemos, por qué lo hacemos, hablando sobre los plásticos, hablando sobre los animales que viven en el mar y cómo están sufriendo todo ese tipo de contaminaciones, y los niños enseñando los equipos de buceo, cómo funciona el equipo de buceo, cómo se respira, y los niños lo reciben con mucha ilusión y algunos ponen sus ejemplos, pues yo he visto esto, yo he visto lo otro, y algunos regañan a sus padres, pues mi padre no recicla, no tira la botella de plástico al contenedor. Esa es la idea, esa es la Santiago, idea. ¿crees que cada vez la gente está más concienciada? Hombre, yo creo que ahora tenemos más acceso a más información y yo creo que cada vez se va dando más cuenta a la gente de que sí que lo que hacemos tiene consecuencias. A lo mejor hace años, se puede admitir que a lo mejor hace 40, 50 años, pues no había una conciencia en España de que lo que hacíamos o el progreso económico podía provocar daños en el medio ambiente. Era una España completamente distinta a la que vivimos ahora, ¿no? Yo creo que ahora, con todo lo que ha cambiado la sociedad, sí que hay medios de saber que hay ciertas cosas que no son buenas, ¿no? Y que se tienen que cambiar ciertos hábitos. Lo para que también te digo que los hábitos son muy difíciles de cambiar. Una vez adquiridos es muy difícil, ¿no? Una manera de... Yo mismo, a veces, que yo me dedico a ser profesor, yo soy profesor de biología, y muchas veces pues digo cosas y luego llego a casa y digo yo, pues mira, yo lo que estoy haciendo aquí, que estoy predicando y... No digas eso, que si te están claro, viendo los alumnos... no, pues que me vean, para que vean que yo también admito mis errores, que también eso es bueno. Pero vamos, que hay veces que tampoco hay que bloquear, ¿no? Se puede, digamos que hay que tener una actitud buena ante esto, de intentar siempre en lo posible tener, pues eso, mejores conductas, ¿no? Más respetuosas con el medio ambiente, dentro de lo razonable también, ¿eh? O sea, me digo, vamos a ahorrarlo y estamos ahí sin luz, leyendo sin luz, no, mira, si te hace falta la luz, ponla. O sea, no se trata tampoco de perder un poco la chavea, ¿no? El asunto es ser razonable, pero creo que hay muchas veces que no nos damos cuenta de que despilfarramos, porque son actos como, ¿cómo diría yo? Son actos como instintivos, ¿no? Tú enciendes la luz y no te das cuenta de todo el complejo proceso que lleva a que en esa habitación tú en ese momento tengas luz. Y lo digo, por ejemplo, cuando enciendes una luz y te vas de la habitación, o tienes varias luces encendidas en la casa y no eres consciente de que si no estás ahí, ¿para qué quieres la luz allí encendida? Es un ejemplo como otro cualquiera, ¿no? Sí que es difícil, porque eso tendríamos que tener una especie como de catarsis mental, ¿no? Y tener pues una manera de enfocar el asunto completamente distinta a como la tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, con este tipo de cosas, pues yo creo que sí que va poco a poco calando el mensaje, y yo creo que, ya digo, hay más acceso a la información y cada vez hay más gente concienciada de estas cosas. Pero ya digo, las costumbres y los hábitos de décadas, costará décadas también modificarlos, ¿eh? Seguramente. Rodrigo, ¿opinas lo mismo? Pero cada Sí, vez nos vamos concienciando más. yo creo que sí, que la gente se va concienciando, aunque, bueno, generalmente la gente más joven tiene la mente más clara y más joven también, entonces se van concienciando más fácilmente que la gente que ya tiene la costumbre de viejo, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día, a base de los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos, que van sacando a la luz las zonas contaminadas por plásticos y el daño que hacen a la naturaleza, pues la gente en general se conciencia más. Pero tal vez la gente más joven, la gente mayor, que está acostumbrada
a no reciclar, pues habrá quien lo haga y habrá quien no lo haga, ¿no? Es decir, nosotros, hay que entenderlo así, necesitamos pues consumir unas ciertas cosas. Esas vienen con unos envases, vienen empaquetadas, bien tal. Las industrias están tomando medidas y nosotros también a la vez. Es decir, a medida que cambia el sistema, pues vamos cambiando nosotros. Pero nosotros generamos desechos que, si son de plástico, pues son de plástico. Son de papel, mejor de papel que de plástico, por lo que dicen. Por lo que dice. Vamos a cambiar de tema porque la Dirección Xeral de Turismo, con colaboración del sector subacuático, trata de poner en valor la primera ruta atlántica europea de turismo de mergullo. El objetivo, atraer a los submarinistas para que puedan disfrutar de nuestros maravillosos fondos y fauna. Por lo tanto, Galicia va a entrar a formar parte de ese modo de Wheelside Atlantic Ocean Heritage Route junto a Reino Unido, Irlanda y Portugal. El proyecto pretende promover más de 5.000 kilómetros de costa atlántica para conectar lugares de buceo de primer nivel. Galicia tiene un importante potencial como un lugar de turismo para venir aquí para hacer buceo. Sí, lo que pasa es que Galicia lo que tiene es la mala fama, entre comillas, de que las aguas son muy frías, ¿no? Pero para eso está el neopreno. Claro, para eso está el neopreno. Lo que pasa es que es muy difícil arrastrar a un madrileño a estas aguas, pero una vez que se meten aquí dentro y ven la cantidad de especies, de algas, laminarias, etcétera, etcétera, pues se quedan alucinados de que eso lo tengamos aquí. Va a costar un poquito arrastrar a esta gente, pero yo creo que en cuanto lo prueben una vez, yo creo que repiten. A diferencia tal vez del sur, que el agua está un poco más caliente, seguramente que las especies que podamos ver aquí van a ser bastante más grandes. No solamente más caliente. Aquí las aguas de Galicia o Ferrol, lo que también están es mucho más verdes, no son tan nítidas, tan claras, tan azules como las del Mediterráneo, Canarias, porque allí en Canarias no hay ese zooplancton, fitoplancton tanto como hay aquí. Aquí tenemos ese zooplancton, ese fitoplancton, que es lo que de alguna manera le da vida a las rías gallegas, ¿no? Se tienen que acostumbrar a otro tipo de buceo. Las especies no son tan grandes como las que te puedes encontrar en países del Caribe. Bueno. Porque aunque estén, no las vas a ver, los animales te detectan a ti a una cierta distancia y ves los pequeños animales que están cerca. Un delfín aquí tú no lo vas a ver, porque el delfín ya sabe que estás tú ahí y no se te va a acercar bajo el agua. Bueno, depende. Bueno, dicen que han visto unos cuantos delfines. delfines. A mí se me acercó Gaspar. Sí, pero es que Gaspar era un delfín especial. Yo estaba cortando con la lanza térmica y tenía... Bueno, para todos aquellos que no sepan quién es Gaspar, que no es un rey mago. No, es un delfín que estuvo por aquí durante varios años, se aparecía sobre todo en verano y bueno, venía a jugar con la gente, a veces pues en algunas playas y a veces también con los buceadores, es decir, yo sé de varios casos y a mí me coincidió personalmente de que viniera a hacerme una visita, ¿no? Es decir, yo ¿Cómo estaba, se lo toma uno? Pues vamos a ver, yo estaba cortando con la lanza térmica una estructura metálica y estaba con el compañero, entonces en principio a mí no vino, fue el compañero, le cogió el brazo con la boca sin hacerle daño y le pegó un toque aquí en el antebrazo, porque son listísimos, ¿eh? Dicen que es el animal más listo. Es decir, el chico medio se asustó un poco y se metió debajo mía, ¿no? Sí. Y bueno, el delfín cogió y le cogió la manguera y la llevó en el hocico tirando de ella para afuera. Yo se la agarré y le decía que se soltara el cinto y que subiera para la superficie, porque estábamos en poca profundidad, ¿no? El chico me decía que no, y con la misma paró de tirar, volvió junto a nuestra, yo ya estaba cortando otra vez con la lanza térmica. ¿Cómo puedes seguir trabajando si lo tienes por ahí? Sí, bueno, yo la verdad es que tampoco tenía miedo, ¿no? Es decir, estuve tranquilo en todo momento, ¿no? Yo sabía que quería jugar, porque ya había escuchado que andaba por ahí jugando con la gente, incluso en las playas, ¿no? Y me hizo el mismo gesto a mí, es decir, yo estaba cortando con la lanza térmica, estaba fijándome en el corte y me hizo también, me cogió el brazo y me dio un toque aquí, el mismo gesto que hizo con el chaval que estaba conmigo, ¿no? Y con la misma cogí yo, le dije al chaval que se viniera conmigo
y nos fuimos para tierra. Bueno, pues el delfín nos viene acompañando como con una sonrisa, con la boca de él como entreabierta y una sonrisa mirando así para mí, y haciendo la doble esa que hace con el cuerpo el delfín. Pero es que casi no se movía y nosotros dando aletas, yo dando aletas así para atrás, para atrás, nunca dejando, sí, dándose la vuelta sin por si perderlo acaso. de vista porque no sabía la reacción tampoco, ¿no? Entonces me fui para tierra. Fui para tierra, me desplacé como unos 40 o 50 metros que estaba de tierra y ya subí para tierra, el delfín se fue y de allí un rato volvimos a la zona de trabajo, continuamos con el trabajo y ya no volvió a aparecer por allí, ¿no? Es decir, y ahora ya hace unos años que no aparece por aquí, por la ría de Ferrol, ese delfín. Eso es lo de tener la mente ahí adecuada y saber cómo actuar ante el delfín, porque te puedes asustar, empezar a moverte, que es lo que haría yo seguramente, y al final no terminaría bien la cosa. Generalmente el delfín no te hace daño, ¿no? Se sabe de casos que incluso pues que llevó a gente para tierra que estaba en mala situación o con riesgo de ahogarse. Hay imágenes en internet de un perrito que lo llevan también, cayó de una lancha y lo lleva también para la misma lancha en la que cayó. Un delfín, se ve claramente cómo lo hace, ¿no? Los tripulantes de la embarcación se quedaron asombradísimos. Y luego le hacen unos gestos el delfín a los tripulantes, a dos chicas que eran las tripulantes de la embarcación. Es decir, los delfines generalmente no hacen daño, pero bueno, tampoco sabes fijamente si te lo puede hacer o no, porque el delfín con lo que puede hacer mucho daño es con el hocico, es decir, mata al tiburón con el hocico, por lo visto, por lo que dicen, o por lo menos lo hace escapar, ¿no? Él cuando ataca, ataca con el hocico, es decir, con la boca parece que no atacan, ¿no? Con respecto, volvamos otra vez al tema que pretende promover desde la Dirección General de Turismo, ese sector de pues venir a bucear aquí a Galicia. ¿Qué opinas al respecto de esta iniciativa? Pues para mí me parece una idea excelente, sobre todo para el turismo que pueden generar en la zona y que pueden atraer a la zona. Es decir, de mucha rentabilidad puede ser, o de alguna rentabilidad para la cadena de hostelería en general, tanto hoteles como restaurantes, mesones e incluso pues, temas de cafeterías y demás, puede ser rentable. Y también para las industrias que nos dedicamos al tema del buceo recreativo. Yo también tengo tienda de material de buceo, hacemos cursos de buceo y las salidas las dirijo a Paco Portero, que es el que está haciendo más salidas aquí en la zona que nadie, ¿no? Y desde hace bastantes años. Pero luego el resto puede dejar una rentabilidad buena en general para los pueblos que acojan ese tipo de turismo. Santiago, ¿qué opinas con respecto a esta? No, muy bien. Yo, precisamente, hay un poco el mito, ¿no? o la costumbre de que parece que los sitios de tradición de buceo deportivo son siempre sitios cálidos, con una visión de aguas de muchos metros, ¿no? Y todo mares tropicales y con peces de muchos colores, ¿no? Y puedes encontrar aquí cosas tan espectaculares o llamativas como en esos sitios. ¿Qué sucede? Claro, evidentemente las circunstancias del mar son diferentes, ¿no? Evidentemente el agua está más fría. Lo que dice Paco también, precisamente debido a la riqueza de estos mares y particularmente de la zona de las rías, debido a la abundancia de fitoplancton, son como más, pues de un color más verdoso, más turbias en algún momento. Sobre todo aparte aquí en las rías se produce lo que se llama el afloramiento, ¿no? Que son vientos que soplan del oeste, retiran aguas cálidas de la superficie y en ciertas épocas sube agua fría de abajo arrastrando sedimentos, que lo que hace es generar una gran productividad primaria, mucho fitoplancton. Por eso son tan ricas las rías, ¿no? Y entonces eso todo es un ambiente que a lo mejor de visibilidad pues no te da tanta versatilidad para una salida de buceo turístico como pueda ser eso en el Mediterráneo, que es más transparente, y no digamos en el Mar Caribe, esto que tienes visibilidades de 20, 30 metros. Aquí un buen día, ¿verdad? Pues puedes tener 6, 7 metros y a lo mejor, por lo que dice él, por eso peces grandes no vas a ver, porque ellos te detectan y ya antes de entrar en su campo visual ya no los ves, ¿no? Pero sí que ves otras cosas, como dice él, ¿no? Hay muchísima vida sésil, organismos pegados a las rocas, todo tipo de esponjas, de nidarios, de pólipos. Es enfocado no se puede tampoco pretender comparar, ¿no? Es darle también a esta zona, pues también hacerla, ¿cómo se diría?, particular dentro de sus propias condiciones, ¿no? Y hacerla atractiva también desde ese punto de vista. De toda la fauna que nos podemos encontrar en la ría, ¿con cuál se queda? ¿Cuál destacaría?
Pues no sé, yo la verdad desde que buceo con Paco, a mí lo que me ha más llamado la atención en la ría, por ejemplo, hombre, siempre te llama la atención, sobre todo los animales que se mueven, evidentemente, son siempre más llamativos, ¿no? Sí. Está claro. Pulpos, centollas, estas cosas que las vieiras como nadan y las ves allí en San Felipe, ¿verdad? Te llama mucho la atención, pero también si estás un poco metido en el mundo de la vida de Cecil, me ha llamado mucho la atención y no soy tampoco experto en ellas, pero hemos visto cosas en algunas zonas de buceo de una variedad de esponjas sí. ya muy llamativa, ¿no? Todo tipo de esponjas que aparte tienen una función muy importante en la ría, ¿no? Que son animales filtradores, sí, depuran el agua también ellos mismos. Y aparentemente pues la gente le hablas de una esponja y piensa que es una cosa que está ahí, que prácticamente ni fueron considerados animales durante mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, alguien que sepa y que esté metido en ese mundo, pues tiene fondos en la ría que le pueden llamar mucho la atención a ese nivel. Sí, ¿Con cuál te quedas? Bueno, las esponjas son animales que ya vivieron la época de los dinosaurios. Muchos muy antiguos, sí. Sí. Yo me quedaría con los espirógrafos. Los espirógrafos son unos animales, unos gusanos tubícolas que sacan sus branquias de alguna manera para afuera del tubo y capturan el zooplancton con esos penachos, y al mismo tiempo que capturan el zooplancton respiran también y parecen como bailarinas que se emergen así al ritmo del agua, y son muy bonitos. Hay de varios colores, amarillos, rojos, hay de mil colores. Para mí esos son los más bonitos, y hay un montón de ellos. Y además también los nudibranquios, que son los que antes te mostré, esos gusanos Preciosos, de colores. y se alimentan de esponjas. Es una pena. Bueno, ¿Elegirías alguna especie en concreto que te llame más la atención? Bueno, la verdad es que yo soy un apasionado del buceo y disfruto lo mismo viendo animales que trabajando también debajo de un barco o haciendo cualquier otro tipo de obra, como puede ser un emisario o incluso en hormigonados de muelles y demás. Yo estoy muy placenteramente en el agua siempre, pero sí que es cierto que cualquier animal o cualquier planta en el mar resulta sumamente atractivo. Es decir, a la gente aquí se le puede llevar a ver grandes pecios, no, algunos sí que lo hay, pero se le puede llevar a ver los centollos en alguna zona, en sitios que se sabe que los hay, se le puede llevar a ver algún congrio que se sabe que es asiduo a su caverna, digamos, y se encuentra siempre o casi siempre en ella. Se puede llevar a ver las vieiras, se puede llevar a ver, si el mar lo permite, los percebes, que tan ricos y tan sabrosos son, sobre todo los gallegos, y diversidad de especies, como pueden ser las nécoras, los santiaguiños, que también los hay, a pesar de que dicen que están, digamos que en extinción, pero hay zonas donde se pueden ver muchos, si sabes dónde los hay, y ahí, bueno, la verdad es que esto es tan rico en especies de las que se comercializan y se comen, que es impresionante la cantidad de especies que hay, pero también hay otras especies que no se comen, no se comercializan, que también es maravilloso verlas en su hábitat natural, ¿no? Es decir, yo me quedaría con la costa en general. Para finalizar ahora este debate ya, sí que me gustaría preguntaros si creéis que va a llegar el día en el que no se necesite una limpieza y cómo veis la ría dentro de 5 o 10 años. Comenzamos contigo, Paco. es una pregunta muy complicada. Yo, conociendo como conozco poco al ser humano, yo creo que vamos a progresar muy lentamente, ¿eh? Y como vamos a progresar lentamente, la ría va a mejorar muy lentamente, pero va a mejorar. Somos optimistas. Rodrigo. Sí, yo también quiero serlo. Es decir, digo como Paco que lo que es la mejora en los fondos va a ser lenta. En las aguas ya la he notado desde hace una temporada por aquí, desde que está en funcionamiento la depuradora de Ferrol y también la depuradora de la zona sur, de la que está en la ría de Ares. Es decir, todos los residuos, aguas residuales de la zona de Ferrol, pues están, si no todos, casi todos canalizados al colector principal que desagua ya en Prioriño, y la zona sur de la ría está todo canalizado al colector principal también de la zona que desaloja
en la ría de Ares, es decir, en Coitelada o en el Areoso también hay lo que es una depuradora que creo que en la actualidad ya está vertiendo afuera de la ría. Por lo tanto, es lógico que sea considerable el cambio que hay en las aguas. En los fondos, pues, según dicen los entendidos, los biólogos químicos que harán los análisis bioquímicos de las aguas y de los sedimentos, pues será quien pueda decir en qué tiempo se puede mejorar. Es decir, los metales pesados y todo eso que estén ya depositados en el fondo se irán desalojando a medida que las corrientes van llevando los sedimentos en general, ¿no? Pero hay empresas que están haciendo estudios. Está AP Plus, por ejemplo, para Megasa, está haciendo análisis periódicos de las aguas, y estaba también AP Plus haciendo análisis de sedimentos en la ría. De hecho, yo fui con mi equipo de buceadores a extraer sedimentos y agua para los análisis que hacía para Endesa AP Plus, o sea, Subacuáticas del Norte sacaba esos sedimentos del fondo, los buzos los traían en botes numerados y AP Plus los analizaba y los entregaba, me imagino que a los departamentos de la Xunta que corresponde, para saber cómo está el fondo. Santiago, somos optimistas, vemos que en unos 5 o 10 años la situación mejorará. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, además por las últimas noticias que tengo, yo digo, cuando se habló de poner en marcha la depuración, se piensa que si funciona a pleno rendimiento y yo digo, y creo que se complementa con la de la margen sur y demás, estamos hablando que a lo mejor en 5, 6, 7 años, y tampoco podemos ser tampoco aquí con una bola de cristal, ¿no? Si la cosa no va más a nivel de más porque claro, la EDAR lo que va a tratar, ya digo, son residuos urbanos, ¿no? Estamos ya teniendo en cuenta que los efluentes de empresas y eso se supone que tendrán ellos sus mecanismos de depuración. La EDAR, que es una estación depuradora de aguas residuales urbanas, lo que va a hacer es tratar los residuos orgánicos de las casas, ¿no? Los domésticos. Supuestamente sí, será lento, pero bueno, en 5 o 10 años se podría empezar a ver una mejoría para que tenga una calidad, ya digo, mínimamente decente. Lo que no se puede pensar es que se pueda volver a épocas de esplendor, porque ya digo, se ha producido mucha invasión de la superficie que ocupaba el mar y no va a ser igual que antes, ¿no? Pero sí que se puede regresar a una situación, digamos, razonablemente buena. Y centrándonos en los mariscadores, bueno, esta unión de 3 estamentos bien diferenciados, por un lado Reganosa, la Cofradía de Ferrol y Barallobre, junto con la Estación de Biología de Marina de la Graña, se han unido con el objetivo de que los mariscadores puedan tener ese producto estrella, que es la almeja. Para ellos van a sembrar 1 millón de unidades de almeja autóctona para que mejore la situación y puedan llegar a tener pues esa almeja que parece que escasea. ¿Cree que esta es una de las opciones para poder ir mejorando la situación de los mariscadores? Sí, supongo, hombre, ya digo, desconozco al detalle la operación y el proyecto, pero comentando con compañeros que están en las cofradías y eso, me decían sí que este año había habido una bajada de la producción de la almeja babosa, pero supongo que yo creo que si hablamos de todo esto que decíamos de retirar los escombros en algún futuro de la Discovery, proyectos de resiembra y demás, y cuidar un poco lo que llega a la ría, debería todo redundar en un futuro más positivo para todos ellos. Yo es lo que desearía para la ría y para ellos en particular. Pues nada, agradeceros a los 3, Paco Portero, Rodrigo Aneiros y Santiago Taboas, el haber estado esta noche aquí en los debates de la televisión de Ferrol para conocer un poquito mejor esos fondos marinos. Así que muchísimas gracias y esperemos que la próxima vez que vengáis pues nos digáis eso, que no hayan pasado 10 años, muchos menos, pero que la situación va mejorando sin necesidad de ver a 5 años luz de cómo está la situación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias. Que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Nosotros nos tenemos que despedir ya, pero ya saben, el próximo jueves tienen de nuevo una cita con nosotros a las 9:30. Que tengan muy buenas noches.